Buenas. En el siguiente video vamos a ver la forma de crear una nueva base de datos en el SPSS. Entonces, para ello voy a explicar primero el entorno que conforma el programa y posteriormente voy a dar un ejemplo de la manera como se crean las variables y posteriormente cómo se ingresan los datos. Entonces, en la ventana del SPSS, una vez activamos el programa, nos aparece este entorno. Observarán que en la parte inferior existen dos pestañas, una que dice vista de datos y una que dice vista de variables. Entonces, inicialmente debemos construir nuestras variables para posteriormente ingresar los datos. Entonces, cuando estamos parados en la pestaña vista de variables, observamos que nos aparecen unas columnas con unos datos. Esos son los que debemos completar para cada una de las variables que vamos a crear para analizar. Entonces vamos a ir a explicar cómo se llena cada una con un ejemplo de acuerdo a las encuestas que se están manejando en las investigaciones que se tiene. Entonces voy a tomar como ejemplo este test. Este test obviamente está reducido, simplemente tiene unas variables sociodemográficas de nombre del participante, grado, edad, y aquí simplemente tenemos dos preguntas, las cuales van a ser evaluadas mediante una escala de Likert: nunca, algunas veces y siempre. Entonces voy a explicar la manera como voy a codificar este cuestionario para ingresarlo dentro del programa. Entonces tengo nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, perdidos, columnas, alineación, medida y rol. Entonces, nombre de la variable. Entonces, dentro del cuestionario que tenemos, yo voy a tener una cantidad de cuestionarios pues igual a la cantidad de participantes que tuve en mi encuesta. Lo que yo debo hacer inicialmente es numerar cada uno de los cuestionarios, es decir, si tuve 20 participantes, pues debo numerar cada cuestionario del 1 hasta el 20. Ese identificador es el que me va a permitir ir a un determinado cuestionario en caso de que tenga alguna duda o alguna inquietud respecto a un resultado, para poder verificarlo o corroborarlo posterior a la construcción de la base de datos. Entonces, ese identificador debe ser marcado para cada uno de los cuestionarios y va desde el número 1 hasta la cantidad de cuestionarios aplicados. Entonces, para el ejemplo voy a tener 20 cuestionarios. En este caso, mi primera variable pues va a ser el identificador. ¿Qué número tiene mi cuestionario? Ahora, ya dentro del cuestionario pues hay otras variables. Entonces, en este caso, mis variables, ¿cuáles van a ser? El nombre del participante, el grado que está cursando, la edad del participante y dos preguntas, la pregunta número 1 y la pregunta número 2. Entonces voy a tener un total de 5 variables más el identificador del cuestionario, entonces van a ser 6 variables para este ejemplo. Entonces voy a explicar cómo se ingresa una variable acá en el entorno del SPSS. Entonces repito, estoy parado en la vista de variables y voy a crear mi primera variable, que es el identificador del cuestionario. Entonces en el nombre simplemente debo colocar un descriptivo de esa variable. Puede ser el nombre de la misma variable, pero aquí los caracteres deben ir siempre juntos. Entonces le puedo colocar ID o identificador, siempre y cuando nunca deje espacio dentro de los caracteres que estoy ingresando. Entonces ID. Cuando encuentro tipo, aquí me aparecen diferentes tipos de variables que puedo ingresar dentro del SPSS. Por lo general siempre voy a trabajar variables de carácter numérico, a menos de que sea exclusivamente texto, pero ya voy a explicar eso más adelante. Entonces en este caso, una variable de carácter numérico que
que va a ser un identificador, repito, de que va desde el número 1 hasta el valor de cuestionarios que haya aplicado. Entonces le doy a aceptar. Anchura la dejo por defecto en 8, decimales pues 0 decimales. Y aquí en etiquetas donde voy a colocar el nombre de la variable completo, como me va a aparecer en mis resultados. Entonces así coloco identificador. Identificador del cuestionario, como yo lo quiera colocar, ahí sí no importa si utilizo espacios. Valores, ninguno. Ya voy a explicar para qué es la columna de valores, la columna de perdidos. La alineación, esto simplemente es por estética, como quiero que me aparezca aquí dentro de la vista de datos centrado. Y medida nominal. Entonces hay tres tipos de organización. Están las variables de tipo nominal, están las variables de tipo ordinal y están las variables de tipo escala. Son los tres tipos de variables que me admite el SPSS. Entonces las variables nominales y las variables ordinales son de tipo cualitativo. ¿Cuál es la diferencia? Lo nominal es cuando dentro de las características de esa variable cualitativa, ninguna de las categorías existentes representa un valor mayor que la otra. Por ejemplo, la variable sexo. Entonces la variable sexo tiene las categorías hombres y la categoría mujeres. Entonces, para una investigación obviamente es lo mismo un hombre que una mujer. Entonces, como no hay un carácter distintivo que haga que una de las dos categorías sea una mayor que la otra, por tanto estamos hablando de caracteres nominales. Si ustedes lo miran, los tres circulitos que representan la variable nominal están encerradas como si estuvieran al mismo nivel. Ninguna es mayor que la otra. Dentro de las variables cualitativas también están las de tipo ordinal. Las de tipo ordinal son aquellas que tienen categorías, pero que una categoría representa una jerarquía mayor o menor que la otra. Entonces, dentro de las variables de tipo ordinal se pueden encontrar ejemplos como la variable estrato socioeconómico bajo, medio o alto. Entonces, aunque son de tipo cualitativo, una categoría no representa el mismo estado que la otra. No es lo mismo hablar de un estrato socioeconómico bajo que de un estrato socioeconómico alto. Otro ejemplo de una variable ordinal es, por ejemplo, el nivel de estudios. El nivel de estudios puede ser sin estudios, primaria, secundaria, técnico, tecnológico, pregrado o posgrado. Entonces, no es lo mismo hablar de una persona que tiene un pregrado de una persona que tiene simplemente la primaria. Entonces, cuando hay ese orden o esa jerarquía, entonces se habla de variables ordinales. Y por último están las variables de tipo escala, que son las variables de tipo numérico o cuantitativo. Entonces, esas son las variables que nos permite ingresar el SPSS. En este caso, yo estoy hablando de un identificador que es de tipo numérico, que simplemente me da el consecutivo con el cual están ingresados los datos, y es de tipo cualitativo, no, es decir, nominal. Simplemente un participante no tiene mayor jerarquía que el otro, simplemente me está denotando un numerito con el cual yo estoy marcando mi cuestionario, ¿cierto? Entonces, como lo había mencionado, esta encuesta tiene 6 variables y yo las tengo aquí ya categorizadas dentro de este cuadrito. Entonces vamos a explicar con este cuadrito las otras columnas que se tienen pues dentro del SPSS. Entonces la primera que yo creé, que la había mencionado, es el ID, que es de tipo nominal y que tiene como etiqueta identificador. Valores, ninguno. Simplemente el valor que asumir es el que tiene la correspondiente variable, que va a ser ID. Ahora, la segunda variable, nombre del participante. Entonces el nombre del participante lo voy a colocar aquí, nombre. Como va a ser una cadena de texto, entonces ya no selecciono un numérico, sino que va a seleccionar la variable cadena. Y aquí en caracteres, ¿cuántos caracteres va a tener esa cadena? Entonces aquí es donde debo ingresar el nombre del participante. Entonces yo colocaría más o menos 60 caracteres, que es lo que debe tener como máximo un nombre.
y le digo aceptar. Decimales obviamente 0. Aquí coloco nombre del participante. Valores ninguno. Perdidos ninguno. Columna 0. Aquí también centrado. Medida nominal. ¿Sí? No, el nombre no tiene ninguna categoría. Simplemente diferencia un individuo del otro. Vuelvo aquí al cuadro donde tengo mis variables. Ya lo he dicho. Nombre de tipo nominal. Y no tiene ningún valor. Ahora sí vamos a pasar a mirar otro tipo de variable diferente. Entonces vamos a hablar del grado escolar. Entonces vuelvo aquí a la ventana y voy a crear la variable grado. Esta es numérica. Decimales no tiene ninguno, porque simplemente va a decir primero, segundo o tercero. Entonces yo estoy asumiendo que los participantes de este cuestionario estaban en grado primero, en grado segundo o máximo en grado tercero. Entonces aquí coloco la etiqueta grado escolar. Esta etiqueta es la etiqueta con la cual me van a salir las variables dentro de las tablas. Entonces digo grado o grado escolar. Y ahora sí voy a explicar la columna valores. Entonces valores es porque yo cuando voy a crear mi base de datos no voy a colocar primero, segundo, tercero, sino que voy a identificar cada una de esas categorías con un número. Entonces para primero pues voy a colocar el número 1, para segundo voy a colocar el número 2 y para tercero voy a colocar el número 3. No voy a escribir primero, segundo, tercero, sino que voy a colocar simplemente el número 1, 2 o 3. Entonces como yo voy a crear mi base de datos codificada, lo que hago simplemente es decirle al programa que representa cada código. Entonces si coloco primero el número 1, pues eso va a representar el grado primero. Entonces aquí donde dice valor coloco el número y aquí la etiqueta primero. Lo mismo para el 2, que va a representar el grado segundo. Añadir. Y tercero, que va a representar el grado tercero. Añadir. Aceptar. Entonces valores ninguno. Y recordemos que el grado escolar es una variable tipo ordinal. Aquí en la última columna todas las variables van a tener el rol de entrada. Bueno, vuelvo a la base de datos. Ahora la edad. Entonces edad numérico, también 0 decimales. Aquí la etiqueta es edad. Y valores ninguno, porque simplemente va a ser el valor numérico que yo ingrese. Sin embargo, ¿qué tipo de dato es la edad? Como es un dato numérico, es un dato cuantitativo, yo lo voy a colocar con la medida de escala. Escala que representa un valor ya sea discreto, que puede ser 1, 2, 3, 4, o un valor continuo, que puede ser 1.1, 1.2, 1.3. Claro que en caso de que sea continuo, pues debería agregarlas de permitirle el ingreso de decimales. Sin embargo, pues la edad pues la voy a tomar en un valor numérico cerrado, 1, 2, 3, 15, 20. La edad del participante, simplemente asumo que es una variable de escala. Y por último, me quedan la pregunta número 1 y la pregunta número 2. La pregunta número 1, que dice plantea objetivos antes de realizar alguna acción, se puede evaluar mediante 3 valores de una escala de Likert, que puede ser nunca, algunas veces o siempre. Y lo mismo la pregunta 2 tiene 3 niveles de evaluación. Entonces voy a crear pregunta 1. Entonces si yo digo pregunta espacio 1, me va a sacar un error como el que dice aquí: el nombre de la variable contiene un carácter no permitido. Entonces lo que debo decir es pregunta -1 para que me aparezca completo. También es de carácter numérico, no tiene decimales. Y aquí donde dice la etiqueta, pues no voy a colocar pregunta 1, coloco cuál es la pregunta o cuál es el ítem que estoy evaluando en esa parte del cuestionario. Plantea objetivos antes de realizar alguna acción. Y aquí en valores es donde yo le digo que representa cada valor. Entonces si yo coloco 1, ese valor va a representar nunca. Si coloco 2, va
a representar algunas veces, y si coloco 3 va a representar siempre. Le digo aceptar, aquí estática centrado, y esto es una variable de tipo nominal. Listo, tengo mi escala de Likert con 3 valores, nunca, algunas veces y siempre. Y ahora voy a hacerlo para la pregunta número 2. Entonces, pregunta número 2, repito el proceso, pregunta -2, numérico, decimales 0. Aquí en etiqueta copio cuál es el ítem de la pregunta. Y los valores, como son los mismos, pues simplemente le puedo dar aquí copiar y aquí le digo pegar. Si los examino son nunca, algunas veces y siempre. Y de igual forma es una variable de tipo nominal. Entonces, con esto ya tengo las variables que tiene mi cuestionario. En este caso, si lo recuerdo, son 6 variables. Si yo tuviera 20 preguntas, pues obviamente va a haber una variable para cada una de las preguntas. Entonces, tener presente eso. Aquí simplemente estamos dando un pequeño ejemplo para un cuestionario de 2 preguntas. Entonces, antes de ingresar los datos al SPSS, yo les sugeriría llenar la base de datos en un archivo en Excel. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería eso. Entonces, esa sería la manera. Entonces, antes de eso, vamos a ver acá. Entonces, voy a pasar a la vista de datos que está aquí contigua a la vista de variables. Entonces, miren que en la parte superior me aparece la variable identificador, la variable nombre, grado, edad, pregunta 1 y pregunta 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear un espacio similar aquí en Excel. Entonces tengo identificador, nombre, grado, edad, pregunta 1 y pregunta 2. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es ingresar los respectivos datos de cada uno de mis participantes. Entonces, esto es lo que yo hago con cada uno de esos cuestionarios que me llenó uno de los participantes. Entonces, cogí el cuestionario número 1, le puse el número 1 que va a ser el identificador. Ese cuestionario lo llenó Pedro, y Pedro estaba en el grado número 1 y tenía una edad de 5 años. Entonces miren que yo no coloqué primero, coloqué el número 1. Entonces a esto me refiero con la codificación del cuestionario. Yo las categorías las debo numerar, no les debo colocar el texto completo. Entonces ahí es donde está la utilidad de la pestaña valores, que es la que tengo acá. Entonces recordemos que aquí el 1 representa primero, el 2 segundo y el 3 tercero. Entonces aquí dentro de la base de datos que había creado en Excel, entonces coloqué el grado número 1, la edad 5, y lo mismo pasa con las preguntas número 1 y la pregunta número 2. Miren que coloqué el valor 1 que representa nunca. Entonces yo no escribí nunca, simplemente coloqué el valor número 1 para la pregunta 1 y también 1 para la pregunta número 12. Entonces Pedro es de grado primero, para la pregunta 1 respondió que nunca, y para la pregunta 2 también respondió que nunca. Y así hago sucesivamente para el resto de mis participantes. Aquí tengo un ejemplo para 20 participantes. Entonces la participante 2 era María, que estaba en el grado segundo, tenía una edad de 6 años. Para la pregunta 1 respondió que nunca, y para la pregunta 2 respondió que algunas veces. Entonces la idea de que a la hora de ustedes crear sus cuestionarios es que los puedan codificar, para que obviamente la tabla de la información sea mucho más sencilla, que es mucho más simple ingresar el número que tener que ingresar la categoría completa. Con todo esto en mente, pues, y después de haber digitado los cuestionarios, pues simplemente ¿qué haríamos? Vendría y seleccionaría la información correspondiente, le daría copiar
vendría aquí al SPSS, me paro en la vista de datos, me paro aquí en la primera columna en identificador, le haría pegar y ya tendría mi cuestionario directamente tabulado dentro del entorno del SPSS para poder realizar los análisis. Entonces, en un video posterior vamos a explicar cómo se ve el análisis de esta información con las variables pues descriptivas que tenemos.